Bueno, ya estamos aquí en el segundo bloque y ahora sí vamos a analizar los principales problemas que afronta la pequeña y mediana empresa en la actualidad, en la realidad que vivimos hoy. La mayoría de los propietarios de micro, pequeña y mediana empresas provienen de anteriores trabajos, asalariados o de la población económicamente inactiva. Por lo consiguiente, se infiere que en la mayoría de los casos, los fundadores de estas empresas las han creado por motivos de tipo económico, ya que era por bajos ingresos percibidos como asalariados o simplemente por no encontrar trabajo como empleado, sin tener una intuición como empresario o cual provoca que estos negocios se puedan convertir estas personas, se puedan convertir en administradores en forma adecuada. Debemos tomar en cuenta que las pymes se encuentran limitadas ante las grandes empresas, pero esto más que nada por la falta de equidad que existe, aunque también las pequeñas y medianas empresas se encuentran con las siguientes limitaciones. Primero, conseguir clientes, contratar trabajadores calificados, fuente de financiamiento, conseguir proveedores, obtener equipos o herramientas, adaptar sus productos al cliente o a la necesidad del mercado, información de mercado, calidad de producto, productividad, eficiencia, eficacia, administración de las empresas. Por eso todo esto es importante que tengamos en cuenta que la pequeña y mediana empresa tiene que comenzar a utilizar herramientas que les permita tomar conciencia de lo que tienen, lo que hacen y cómo tienen que ofrecerlo. Ahora los voy a invitar a ver un informe de la quinta cumbre de la pequeña y mediana empresa en un video que yo estuve participando unos años atrás en Lima, Perú. Director, cuando quiere vamos al video y luego vamos a una pequeña pausa y a las conclusiones del programa. Como primera parte, la masa de pequeñas y medianas empresas en el mundo cubre el 95% del volumen productivo en el mundo. Y si en Perú es un poco más, es el 98.76 más o menos. Así que te darás cuenta que el 95% del mundo son pequeñas empresas. Que no puedan ser competitivas, bueno, no son competitivas en la mayoría de los casos cuando no están preparadas. De la única forma que ellos puedan, de la única manera que puedan ser competitivas es que puedan unir esfuerzos, digamos, que puedan unirse a través de la asociatividad, juntar recursos humanos, juntar recursos tecnológicos, juntar conocimiento, hacer una cadena productiva, aumentar su productividad, mejorar su producción, mejorar su eficacia, su eficiencia y de esa manera tener volumen competitivo. Y tener sobre todo las pequeñas empresas, por más pequeñas que sean, tienen que ser rentables. Hay herramientas. Hoy las pequeñas empresas tienen que comenzar a utilizar las herramientas de competitividad que se vienen utilizando en el mundo de hace más de 60 años. Tenemos que trabajar con procesos controlados, tenemos que trabajar con procesos bien identificados, con el control del desperdicio, con sistemas de calidad aplicada, tenemos que trabajar en mirar la productividad desde adentro, entender las necesidades del cliente, incorporar el cliente dentro de la empresa, ir estructurando nuestra empresa a través de los procesos de calidad, ir mejorando los procesos de calidad para que mejoren los costos, introducir los sistemas de mejora continua. Son todas herramientas que no tienen muchas veces las pequeñas empresas, las microempresas la oportunidad de tener o de conocer esta herramienta. Por eso yo creo que una misión muy importante va a tener los institutos técnicos, las universidades, de crear lo que es la universidad de empresa, ¿no? Para poder capacitar. Si las empresas, por más pequeñas que sean, no se capacitan, no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. La formalidad que tienen estas empresas son formalidades que las llevó el sistema. La formalidad no es el primer elemento que tenemos que atacar. La formalidad es una de las cosas que es el objetivo que tenemos que lograr de estas empresas. La cosa es decir, ¿cómo lo logramos, no? ¿Cómo hacemos que las empresas se conviertan
formales. Para mí hay 4 pasos anteriores a esto. Primero, tenemos que de alguna manera darles trabajo, identificar el mercado por ellos, porque ellos no saben identificar ese mercado. Una vez que tenemos identificado el mercado, tenemos que saber cuál es nuestra capacidad instalada para poder atacar ese mercado. Una vez que tenemos esa capacidad instalada, saber si estamos preparados para poder servir a ese mercado. Y si no estamos preparados, ahí entra el segundo paso, la capacitación. Ahí entra la universidad de empresa, para poder capacitar a estas pequeñas empresas en sus debilidades para que puedan introducirse a poder proveer a estos mercados. Pero entra un tercer paso, el gobierno como articulador. Articulador entre la capacitación, entre el mercado y los pequeños y medianas empresas. Ahora tenemos un cuarto paso, que es la entidad financiera, que a través de la articulación del gobierno tiene que tener la creación de créditos accesibles que le permita flujo de capital y flujo de trabajo para que todas estas cosas se hagan realidad. Cuando tenemos todo eso, podemos comenzar a hablar de formalidad. El TLC es tan mal manejado porque el TLC no tiene que crear un miedo, tiene que crear una oportunidad el TLC, ¿no? Entonces, tú recuérdate que Perú, que tiene 30 y pico millones de habitantes, más o menos, 31, 32 millones, 28, 30 millones, no tengo el número exacto, por eso no. El TLC le abrió una oportunidad, le abrió un mercado de 2.800 millones de personas. Entonces, el miedo hay porque no estamos preparados. Lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos y ir a atacar ese mercado, ser totalmente proactivos y saber que tenemos un mundo por adelante y tenemos una oportunidad única. Cuando yo hablo de oportunidad única, hablo de la coyuntura que tiene hoy la situación económica del mundo versus las oportunidades de inversiones que se están haciendo. Y estos inversionistas hoy ya no están mirando a Estados Unidos ni a Europa, están mirando a estos países, ¿no? Los países que medianamente han hecho las cosas bien. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que son empresas que yo lo voy a llamar de capital golondrina. ¿Por qué? Porque van a venir a invertir, lógicamente, por la coyuntura del momento, pero nosotros somos economías pequeñas y tenemos que aprovecharlas para jalar a estas inversiones y reforzar nuestras capacidades. Más allá del soporte, del respaldo que tenga hoy el Perú en todas sus posibilidades, las reservas que tiene la tienen la mayoría en dólares y solamente el 5% en oro. Quiere decir que si hoy el Perú ha tenido un buen crecimiento del PBI económico, pero ha hecho una mala gestión en lo que es las reservas, porque si Perú hubiera tenido las reservas en oro, hoy tendría la quinta parte más de las reservas de la totalidad. Entonces, pero también tenemos que saber que Estados Unidos está desvaluando la moneda y la está desvaluando a propósito. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer es licuar el dólar. La devaluación va a licuar la moneda y va a pagar su deuda. Pero también tienes que saber que Estados Unidos tiene más del 70% de su reserva en oro. Entonces, cuando Estados Unidos desvaluó su moneda, licuó su deuda, que la única forma que él pueda pagar su deuda es licuando la deuda, va a venir con un nuevo dólar. Va a ser el dólar respaldado por oro. Y cuando eso suceda, todos estos capitales que hoy están invirtiendo en estos países por economías pequeñas, que yo les llamo capitales golondrinas, se van a ir. Entonces, si nosotros no hacemos bien las cosas, vamos a sufrir una gran depresión y eso no tiene que pasar.